Bueno, buenas tardes a todos. Entonces, hoy tenemos como tema ya nueva vida en Cristo. Recordar que el tema de hace 15 días sobre el pecado nos hablaba sobre que todos hemos pecado y lo vamos a recordar a través de este versículo de Romanos capítulo 3, versículo 23, que nos dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos hemos pecado. Por lo tanto, hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Pero Dios en su gracia nos ha dado salvación, y salvación para todo aquel que en Él cree. Y eso nos lo enseña Romanos capítulo 5, versículo 12 al 21. Vamos a leer, a prestar mucha atención. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Antes de la ley ya había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no sin culpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno muchos murieron, la gracia y el don de Dios abundaron para muchos por la gracia de un solo hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación que produce vida. Así como por la desobediencia de un hombre muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno muchos serán constituidos justos. La ley pues se introdujo para que el pecado abundara, pero cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, porque así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reinará por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Entonces, antes de continuar con este tema, vamos a orar para pedirle la dirección de Dios. Amado Señor, te damos muchas gracias por este día, por este tiempo, por cada una de las personas que está escuchando, Señor, este discipulado de preparación, Señor. Te pedimos que nos guíes en ti, en las enseñanzas que tú nos has dado, en tu voluntad. Si alguna persona no te conoce, que sea dirigida por el Espíritu Santo en el convencimiento de su pecado para arrepentimiento, y que su fe sea puesta en ti primeramente, Jesucristo. Te damos muchas gracias por esta palabra y te pedimos una vez más que nos dirijas en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, en este pasaje podemos ver que realmente existe. El pecado en el ser humano existe a causa de un hombre, y ese hombre se refiere a Adán. Y eso lo vemos en el Génesis capítulo 3, como habíamos visto antes. El hombre escuchó a la mujer escuchó a la serpiente, la cual era astuta y engañosa, y sabemos que esa serpiente realmente era Satanás, que lo que hizo fue engañarla, y así el hombre se engañó, se dejó engañar por el pecado, y permitió que el pecado fuera introducido en su vida. Y a partir de ahí es que viene el pecado, la naturaleza pecaminosa en el ser humano, la decadencia, la desobediencia ante Dios, la separación entre Dios y el hombre. Pero la reconciliación viene mediante Jesucristo, y nos lo enseña este pasaje. Entonces podemos dar gracias a Dios porque todo aquel que en Él cree tiene esa gracia de poder ser redimido, justificado por la fe en Cristo Jesús. Pero entonces, ¿quién es Jesucristo? Vamos a ir entonces a Mateo 16, 13 al 17, que nos responde un poco mejor esta pregunta. Muchas personas han pensado que Jesucristo fue un buen hombre, un buen maestro, un filósofo, pero realmente Jesucristo mucho más que un buen hombre. Jesucristo realmente es Dios, el Salvador que vino a rescatarnos. Mateo 16, 13 al 17 también había esa disputa,
Dice, al llegar Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o algunos de los profetas. Él les preguntó, ¿y vosotros quién decís que soy? Respondiendo Simón, Pedro dijo, escuchen, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no la dominarán. Entonces sabemos algo muy interesante, y estamos en esa disputa, en ese tiempo. Jesús le pregunta a sus discípulos, ¿quién dicen los demás que es Él? Unos dicen que eres un profeta, un buen hombre, etcétera, etcétera. Pero ninguno de ellos sabe realmente quién es Jesús, sino sus discípulos. Pedro sabe quién es su maestro, que su maestro realmente es Dios mismo, la naturaleza de Dios mismo. Por eso dice, eres el Hijo del Dios viviente. Jesús dice, tienes razón, pero eso no te lo reveló una persona, sino el mismo Dios. Solamente Dios puede revelarse a sí mismo al hombre. El hombre solamente puede conocer a Dios cuando Dios se da a conocer al ser humano. Entonces es también que tú conozcas a Dios cuando el Señor se revele ante ti. Y para eso tienes que tener un corazón dispuesto a escucharlo, a realmente que tú lo puedas reconocer. Los discípulos lo conocieron porque lo siguieron, porque fueron con Él, tuvieron fe y dejaron lo superficial de este mundo, dejaron todo para seguirlo a Él. Y por eso le conocieron. Porque dejaron este mundo, dejaron este sistema, dejaron hasta sus propios deseos para seguir al Señor. Pusieron su fe en Él. Y ahí dice una afirmación Él, cuando Él dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Cuando Simón Pedro dice eso, el Señor le dice, bienaventurado eres, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Cuando dice sobre esta roca edificaré mi iglesia, no se refiere sobre Pedro, como dicen muchos en sus malas interpretaciones, que es sobre Pedro que va a edificar su iglesia, sino sobre la afirmación que hace Pedro. Y sobre esa afirmación se sostiene la iglesia. Y la afirmación es que Jesucristo es nuestro Señor, que Él es Dios mismo, que vino a esta tierra en forma de hombre para tomar nuestros pecados y morir por ellos, resucitó y ahora está a la diestra del Padre intercediendo por todo aquel que en Él cree. Esa afirmación la que sostiene a la iglesia, porque esa afirmación enseña que Jesucristo es el Señor de la iglesia. Él es su cabeza, nosotros somos tan solo el cuerpo. También en Juan capítulo 1, versículo 29 nos responde también a este interrogante, ¿quién es Jesucristo? Juan 1, 29, al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Para entender esta afirmación tenemos que comprender y reconocer otra vez lo que vimos hace 15 días sobre el pecado. El pecado trajo la separación del hombre con Dios, por lo tanto solamente el hombre podría acercarse a Dios por medio del sacrificio de un cordero, como lo estableció él, ya que la paga del pecado es muerte, y así lo dijo a través de la ley de Moisés. Y así el cordero tenía que haber muchos sacrificios de cordero muy seguidamente. Habían sacerdotes, levitas, todos estaban ahí en el tabernáculo organizando sus rituales, los cuales Dios había establecido para que hicieran, pero con un propósito, que entendieran que el pecado traía consecuencias y era la muerte. Y segundo, un ser humano no podía pagar por el pecado porque el ser humano es pecador. Por lo tanto tendría que ser un sacrificio santo, de alguien que nunca hubiera pecado. Se hacía de corderos sin mancha, corderos que fueran bien preparados, pero era una representación de Jesucristo realmente, porque Jesucristo es el Cordero de Dios, el cual se sacrificó una sola vez y para siempre, para todo aquel que en él cree. Entonces el significado del cordero es que anteriormente se tomaba el cordero y el pecado era como si el pecado de la persona hubiera recaído sobre el cordero y luego moría el cordero, en señal de que él le pasó esa condenación.
por el pecado, que era la muerte. Así pasó con Jesús. Jesús tomó nuestros pecados cuando Él nunca pecó y murió en la cruz como el Cordero de Dios, que quita, ya no lo cubre nomás, sino lo quita, porque el Señor Jesucristo hace esa obra de salvación, ya que Él es Dios mismo. Él puede quitarnos del pecado, pero para eso hubo un sacrificio. A eso le llamamos redención, ya que Él tomó el lugar que nos correspondía. Eso se llama redención. Entonces, Él es Dios mismo, Él es el Cordero de Dios. Ahí podemos ver estas afirmaciones a través de estos versículos. Y también podemos ver que Jesús vino como uno de nosotros. Jesús vino como Dios, pero también vino como uno de nosotros. Él tuvo hambre, Él experimentó el cansancio, el lloro, y lo vemos a través de Lucas, por ejemplo, Lucas capítulo 4, versículo 2, nos enseña la naturaleza también humana de Dios. Por 40 días y era tentado por el diablo, no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces vemos que Jesús tuvo hambre, que experimentó el cansancio. Eso también lo vemos en Juan 11:35 también vemos ese pasaje que dice, y Jesús lloró. Y otros aspectos semejantes también a nosotros podemos verlos en Hebreos, el libro de Hebreos capítulo 4, versículos 14, Hebreos 4:14 al 15. Entonces en estos dos versículos podemos leer, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza. Pero vean, ahí está la diferencia. Pero sin pecado. Jesús experimentó hambre, tuvo cansancio, lloró, pero vean, Hebreos 4:15, pero sin pecado. Jesucristo no tuvo pecado alguno. En 1 de Timoteo capítulo 2, versículo 11 también podemos aprender un poco más de nuestro Señor Jesús. 1 de Timoteo 2:5 nos dice, pues hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Entonces, aquellas personas que creen que María o un sacerdote, un cura, es su mediador, pues están errando, no han comprendido las escrituras, ya que las escrituras nos dicen que solamente hay un mediador y es Jesucristo. Solamente Jesucristo es el intermediario entre Dios y nosotros. Jesucristo es Dios mismo. Entonces solamente Él es el puente en el cual podemos nosotros ir delante de Dios. No son nuestras obras. No puedes engañarte pensando que tus obras te pueden acercar a Dios. No, de ninguna manera. Aunque tengas una buena personalidad, aunque hagas cosas digamos que buenas por los demás, eso no te acerca a Dios. Lo único que puede acercarte a Dios es Dios mismo, Jesucristo, que vino a este mundo sin pecado y murió en la cruz para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo es el único mediador. No es María, ni José, ningún santo, nada de eso. Entonces tener eso muy en cuenta. Él nunca cometió pecado, Él vino como hombre. Hebreos también nos enseña, Hebreos 7, otra vez volvamos a Hebreos, pero ya en el capítulo 7, versículo 22 dice, por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar, pero por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, es decir, que nunca cambia. Por eso puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Tal sumo sacerdote nos convenía. Vean, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos,
que no tiene necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer primero sacrificio por sus pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. La ley nos enseña que somos pecadores, eso es la ley. La ley nos dice no matarás, no robarás, no adulterarás. El que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Nos enseña nuestra condición de pecador. ¿Para qué? Para que reconozcamos que ninguno de nosotros puede salvarse por sí mismo, ni otra persona puede salvar a otra persona. Realmente solo Dios, solo Jesús, que vino sin mancha, estuvo acá sin mancha, sin pecado, apartado del mal. Y Él vino para restablecer la relación entre Dios y el hombre. ¿Cómo lo hizo? Sacrificándose, muriendo en la cruz e intercediendo por aquellos que en Él creen, porque Él está vivo. Él murió pero resucitó y está en la diestra del Padre, intercediendo para siempre por todos aquellos que en Él creen. Los que en Él creen pueden tener la seguridad de que Él intercede por ellos, por lo tanto no tienen que tener temor, porque ya Él venció a la muerte y Él venció las consecuencias del pecado, todo, ¿sí? Y el pecado ha sido vencido, entonces ya que ha sido derrotado, ¿por qué vivir aún en el pecado? No tiene sentido, pero pasa porque se nos olvida lo que Él ya ha hecho, por eso todos los días necesitamos recordar lo que Él ya hizo, y todos los días necesitamos confiar en Él y apegarnos más a Él, porque separados de Él nada podemos hacer. Comprender también este pasaje, que anteriormente habían sacerdotes, sumos sacerdotes, los cuales tenían que primero ofrecer sacrificio por su pecado, porque ellos también eran hombres pecadores, igual que nosotros, y luego por los del pueblo, pero muchos de ellos morían. Muchos de ellos morían porque a veces no hacían el sacrificio por su pecado, no confesaban bien su pecado, tenían algo ahí, entonces morían. Y también por el tiempo, entonces moría y llegaba otro y así, y así, y así. Entonces era un continuo que realmente mostraba la necesidad, y el hombre tenía que reconocer esa necesidad, que necesitaba un sumo sacerdote realmente santo, perfecto, sin mancha, inmutable y eterno. Y solamente Dios puede ser ese sumo sacerdote. Dios no cambia, Dios es eterno y Él es santo. Como vimos en los atributos de Dios, Dios tiene esos atributos, por lo tanto solamente Él puede calificar para ser ese sumo sacerdote que nos convenía. Y Él calificó, y él murió, y Él resucitó y está en la diestra del Padre, intercediendo por todos aquellos que en Él creen. Y es importante reconocerlo. Ahorita actualmente la iglesia tradicional, la religión católica, sigue celebrando lo que llaman misa, y misa es un sacrificio. Cada 8 días parecen sacrificar a Jesucristo a través de sus rituales extraños. ¿Cómo es posible que siga habiendo eso de que un cura que es pecador tenga el derecho de interceder o llamarse intercesor de los pecadores cuando eres un pecador? Y ya cuando vimos que solamente hay un intercesor, solamente hay un mediador entre Dios y los hombres, y es Jesucristo hombre. Solamente a través de Jesucristo podemos acercarnos a Dios, y solamente a través de Jesucristo podemos recibir perdón de nuestros pecados. No hay otro camino, porque Él mismo dijo que Él es el camino, que Él es la verdad y que Él es la vida, el único, lo cual hace exclusión de todos los demás que se hacen llamar caminos. Vamos a ir ahora otra vez a Hebreos capítulo 10 y vamos a ir más adelante. Hebreos capítulo 10, versículo 10 al 18, y dice así la palabra: en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados, solamente los cubren, no los quitan. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Es decir, Él, el Señor Jesucristo, es el único que puede quitarnos de nuestros pecados, puede limpiarnos de toda maldad, solamente Él. Los sacerdotes lo que hacían era cubrir anteriormente
los pecados en el Antiguo Testamento en sus rituales, pero era una simbolización de Jesucristo, de lo que iba a ser Jesucristo, y Jesucristo ya vino. Entonces podemos, creyendo en Jesucristo, tener esa convicción, esa seguridad de que Jesucristo ya limpió nuestros pecados, tanto pasados como presentes y futuros, si creemos y confiamos verdaderamente en Él. Vamos a seguir leyendo. Pero Cristo, ofreciendo una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Allí estará esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Y así, con una sola ofrenda hizo perfectos para, ¿cuándo? Para siempre a los santificados. En Cristo somos posicionalmente perfectos, aunque reconocemos que todavía nos faltan muchas cosas, pero posicionalmente somos perfectos y somos santificados. El Espíritu Santo nos atestigua lo mismo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Esto es hermoso. El Señor nunca más se acordará de nuestros pecados y transgresiones, y confiamos en Él. No va a decir, ay, ¿te acuerdas de este pecado que hiciste? No, el acusador es el diablo. Él es el que nos acusa. Él es el que nos dice, tú eres un fracaso, otra vez lo mismo. El Señor no nos dice eso. Si confiamos en Él, Él nunca más se va a acordar de nuestros pecados. Si creemos verdaderamente en Él y nos arrepentimos delante de Él, Él nunca más va a acordarse de nuestros pecados, ni no los va a traer a colación, ni nada por el estilo. Y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Su sacrificio fue una vez y para siempre. Su sacrificio es perpetuo. Su sacrificio es completo y perfecto. Creer en Él es lo mejor que podemos hacer como seres humanos. Toda la gente, la gran mayoría de personas, sabe en su corazón que es pecador. Pero entonces, ¿por qué sigue andando en el pecado? Porque lo sigue disfrutando, aún en escondidas, aun cuando sabe que es malo, lo sigue haciendo. Y necesita reconocer que ese pecado no solamente trae consecuencias dañinas en su propia vida, sino en este mundo y en el mundo venidero traerá la condenación eterna. Y la condenación eterna es la separación entre Dios y Él. Para siempre, separados de la vida, solo hay muerte, destrucción y guerras. Necesitamos todos, seres humanos, reconocer que solamente Jesucristo salva, y que solamente en Jesucristo hay perdón y remisión completa de pecados. Solo en Jesucristo un pecador puede ser salvo. Los pecadores, las personas, en su naturaleza, piensan que el que peca y reza empata. Es decir, hace lo malo y luego hace, entre comillas, algo bueno y piensa que ahí ya niveló y ya está ganando el cielo, pero no, se engaña. Solamente se ha establecido un camino, y es el camino, y el camino es Jesucristo. Solamente a través de Él podemos tener perdón de pecados, remisión de los mismos, una nueva naturaleza y verdadera esperanza de vida eterna, una mentalidad diferente. Vea, aquí en este pasaje dice que es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Esa es la promesa que el Señor da a todo aquel que en Él cree. Darle una nueva mentalidad, un nuevo pensamiento, una nueva naturaleza. Que las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. El mensaje de hoy es nueva vida en Cristo, porque solamente en Cristo podemos tener nueva vida. Separados de Él, nada podemos hacer. Jesucristo es el único que puede interceder por nosotros, por lo tanto, confiemos en Él. Él dijo, venid a mí todos los que están cansados y cargados, y yo os haré descansar. Él da descanso al hombre que está cansado y cargado por su pecado. Jesucristo, Él siendo Dios mismo, se despojó de sí mismo para tomar la forma de un ser humano como nosotros, de un siervo, y morir por nosotros. Eso es amor verdadero, es el amor de Dios, y es Dios mismo, porque Dios es amor, la esencia de Dios es el amor. Filipenses capítulo 2, versículos del 7 al 11, vamos a leer.
y vamos a recordar lo que el Señor hizo acá sobre esta tierra. Filipenses 2, 7 al 11. Él, siendo en forma de Dios, vamos desde el versículo 6, él siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, escuchen muy bien, sino que se despojó a sí mismo, tomó la forma de siervo y se hizo semejante a los hombres, se hizo semejante a nosotros, mas aún hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, siendo Dios, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Recordemos que la muerte de cruz era la muerte más humillante de todas. Por eso Dios también lo exaltó sobre todas las cosas y le dio un nombre que es sobre todo hombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Solamente en Cristo Jesús tú puedes ser una nueva criatura, solamente en Él. Y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Unos lo harán de corazón, porque realmente lo reconocieron, otros lo harán obligados en cierta manera. Pero nadie en este mundo no dirá la palabra Jesucristo es el Señor. Todos lo reconocen, aún el mismo diablo, ¿sabe quién? Está por encima de él. Nadie está en el mismo nivel ni por encima de Jesucristo, de Dios. Dios es superior a todo, a todos. Toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Y es mejor que lo confieses ahorita, que estás en este mundo, que hay oportunidad de salvación, que después, cuando ya no haya oportunidad de nada, de ninguna salvación. Confiesa al Señor en tu corazón, confiésalo con tu boca, en tu vida. Tendrás esa oportunidad de ser llamado nueva criatura, de tener una nueva vida. Es que lo que hizo Jesucristo fue asombroso. Tomó forma de nosotros, se hizo semejante a nosotros para morir por nosotros. Es como tú mira a unas hormiguitas, y nosotros somos menos que unas hormigas en cierta manera. Mira a unas hormigas y ves a las hormigas que están mal, y tú te haces como una hormiga porque quieres ayudarles y mueres por ellas. Cualquiera otro diría, pero ¿por qué hace eso si usted es mayor que ellas? Por amor a esas hormigas. El Señor nos miró y nos vio y dijo, quiero morir por ellos, quiero que restablecer esa relación con ellos. Quiero que ellos vuelvan a mí. Por eso cuando el Señor murió, el velo del lugar santísimo se abrió de arriba hacia abajo y nos muestra que la comunión se estableció desde Dios. Dios fue el que quiso reconciliarnos con Él. Nosotros no, porque no hay bueno ni a uno, no hay quien busque a Dios. Y reconociendo lo que Él ya hizo es que podemos tener esperanza de vida eterna, que podemos ser nueva criatura, que nuestra mentalidad va a cambiar. Vamos a reconocer que no son los demás, que no es el sistema, que no es el Estado donde hay mayor corrupción, sino es en el corazón tuyo, en nuestro corazón, donde está la corrupción ahí arraigada. La corrupción está ahí. Ahorita, por ejemplo, podemos ver a través de la historia todas las atrocidades que ha hecho el ser humano. ¿Y por qué lo ha hecho? Porque su naturaleza es mala, es perversa. O si no, recordemos el nazismo. ¿Cuánta gente murió ahí? ¿Y por qué ocurrió lo que ocurrió? Por la maldad en el corazón del ser humano. Esa es la causa verdadera de tanta violencia, el pecado. Y el Señor vino a desarraigar eso del ser humano, muriendo en la cruz, justificándole y dándole nueva vida a todo aquel que en Él cree. Ahorita estamos en una época de octubre y la gente empieza a mirar cómo celebrar lo que llaman ahorita Halloween, y es terrible. Ahí se ve también la maldad del ser humano buscando satisfacerse a sí mismo. Nosotros, hablando ahorita de esta época, celebramos algo que llamamos el Día de la Biblia. Vean acá dice Feliz Día de la Biblia. Y antes de continuar haciendo un paréntesis, quisiera leer este folleto para que reconozcamos
un poco como cristianos, cuál debe ser nuestra posición en esta fecha. No es disfrazarnos, no es actuar como el mundo, imitarlo, sino es ser diferentes. Nosotros celebramos algo mejor, que es el Día de la Biblia. Y se celebraba, es una celebración que la iglesia ha hecho por años, mucho antes que lo que llamamos ahorita Halloween. Solamente que luego lo establecieron como una forma de oposición a lo que la iglesia celebraba. Y acá podemos leer, voy a leerlo rápidamente. Martín Lutero en 1517, ahí cuando fue atacado por la religión católica, dijo: mi conciencia es cautiva de la palabra de Dios. Esas fueron sus afirmaciones un poco más extensas. El 31 de octubre la iglesia ha celebrado el Día de la Biblia a lo largo de muchos años. Ese día, en 1517, un hombre llamado Martín Lutero, guiado por Dios, se opuso a la corrupción de la religión católica y martilló en las puertas de la catedral de Wittenberg, en Alemania, las 95 tesis en contra de la falsa doctrina, cada una sustentada en la Biblia, la palabra de Dios. Lo anterior dio apertura a un movimiento llamado la Reforma, en donde muchos cristianos alrededor del mundo se levantaron en defensa de la verdad y en contra del engaño de tal religión. El día de Halloween, o también llamado en algunos países el Día de los Muertos, empezó a celebrarse masivamente el 31 de octubre de 1921, como una forma de oposición y persecución al día de conmemoración de la Biblia. Lo anterior no es de extrañar porque ha sido una forma de trabajar del enemigo y del sistema que controla, tal como decía Lutero. Cuando Dios construye una iglesia, el diablo construye una capilla. Cierro comillas. Para una persona que no ha nacido de nuevo, la Biblia no significará nada, porque un hombre muerto no siente, ni reconoce siquiera el peso del pecado. Pero para quien ha nacido de nuevo, la Biblia es su guía y alimento diario que le permite crecer y madurar en la fe. Son lecciones que enseñan la verdad infalible de Dios, como escribió el salmista. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Salmo 119, 105. Proverbios 35 dice: toda palabra de Dios es limpia, Él es escudo a los que en Él esperan. Hebreos 4:12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. En Mateo 24:35 dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Isaías 55:11 dice: así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que lo envíe. La bibliolatría o el culto de la Biblia no es a lo que se refiere este escrito que estoy leyendo, porque dejar la Biblia abierta, adorarla o situarla en un lugar alto, en un pasaje, sin leerla y obedecerla, de nada aprovecha. Pero sí que es edificante en la vida del cristiano leer, estudiar y poner por obra lo que enseña. Su mensaje central no es la religión, tampoco es la ley, sino su mensaje central es Jesucristo, como el mismo Señor Jesucristo le dijo a los religiosos de la época, en Juan 5:39, escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Cierro comillas. La Biblia no es un libro más, es singular porque es el único libro cuyo autor es Dios, el único libro que tiene verdaderas palabras de vida eterna, el único que puede transformar vidas. Ha sido el más amado, pero también el más perseguido. El primero en ser impreso, con más traducciones, copias y ventas en toda la historia de la humanidad. A pesar de que muchos quisieron destruirlo, sigue en medio nuestro, como una antorcha que alumbra en medio de la oscuridad y nos enseña la verdad. Juan 8:31 al 32 dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará
libres, solamente la verdad os hará libres. ¿Y quién es la verdad o qué es la verdad? Le dijo entonces Pilato en Juan 18, 37 al 38. Le dijo entonces Pilato, ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Y en Juan 14, 6 dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesús es la verdad y nosotros predicamos la verdad. A lo largo de la historia han nacido muchas religiones y sectas que se han levantado como un grupo de personas hipócritas que solo les interesa mostrar bondad cuando en verdad son solo falsedad. Si quieren lean Mateo 23. Pero cada uno tiene la posibilidad de ser libre del engaño cuando se arrepiente y cree en Jesucristo. Quisiera leer dos frases de dos reformadores, Jan Hus y John Wycliffe. Jan Hus dijo, ama la verdad, vive la verdad, predica la verdad, defiende la verdad, porque el que no habla la verdad traiciona la verdad. John Wycliffe dijo, mientras tenga aliento, mientras tenga vida, hablaré y defenderé la palabra de Dios. Estoy dispuesto a defender lo que creo a una costa de mi propia vida. ¿Qué ejemplo? ¿Seguirás tú el ejemplo de ellos o andarás como un cristiano tibio? Te lo dejo a ti, a tu consideración, cada uno responderá delante de Dios. Vamos a seguir. Juan capítulo 3, el libro de Juan, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, el cuarto evangelio. Y es uno de los capítulos, creo, más leídos de la Biblia. Juan capítulo 3 dice, había un hombre, y ahí vemos un hombre de los fariseos, ahí Jesús, ahí está en el contexto en esa época, un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, dignatario de los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Le respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le preguntó, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne, carne es, y lo que nace del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Mira, lo mismo aplica para esta época y para cualquier persona. Si aún no has nacido de nuevo, tú necesitas primero nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que nace del Espíritu. Le preguntó Nicodemo, ¿cómo puede hacerse esto? Está angustiado Nicodemo, ¿qué hago? ¿Qué puedo hacer? Jesús le respondió, ¿tú que eres el maestro de Israel no sabes esto? De cierto te digo que de lo que sabemos hablamos y de lo que hemos visto testificamos, pero no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os digo las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y escuchen, y esta es la condenación: la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Pues todo aquel que hace lo malo detesta la luz, y no viene a la luz para que sus obras no sean puestas al descubierto. Pero el que practica la verdad viene a la luz para que se ponga de manifiesto que sus obras son hechas de Dios.
Acá hay un resumen de lo que dijimos anteriormente. Es Jesucristo, es su obra, no es qué puedo hacer yo, sino qué hace Jesucristo en ti. ¿Qué puede hacer Jesucristo en nosotros? Y él puede hacer una transformación completa, no solo una reforma, sino una transforma. Es decir, nos transforma por completo. Eso vino a hacer Jesucristo. Cambiar nuestra vida, a darnos vida porque estábamos muertos. ¿Y cómo hizo eso? Muriendo en la cruz, resucitando. El que en él cree ha sido muerto en esa cruz y ha sido resucitado juntamente con él. En él, solo en él podemos tener nueva vida. Segunda de Corintios 5:17 nos dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Para el que es nuevo en Cristo, lo viejo pasó y lo nuevo sigue adelante. En Cristo todo es nuevo y todo es bueno. Fuera y separados de Cristo, todo es muerte. Todo está mal, todo es un caos desde adentro de su corazón. Aunque por fuera aparente bondad, por dentro está mal aquel que no está en Cristo. Solo Cristo puede restaurar el corazón dañado del ser humano por la corrupción del pecado. Solo Cristo. Solo Cristo puede construir vidas. Solo Cristo puede construir hogares, edificarlos, fundamentarlos firmemente a pesar de las dificultades. Creer en Él es fundamentarse en la roca, porque Él es la roca. Con Él podemos estar firmes aún en medio de la tempestad, del caos que el sistema propaga y promueve y da y genera. Que en medio aún de los ataques de Satanás, de nuestra propia concupiscencia, podemos ser libres solamente en Cristo Jesús. Podemos ser libres solamente en Él. Un adicto a cualquier cosa puede ser libre. La adicción es sinónimo de esclavitud y el Señor vino a romper esa esclavitud, a liberarnos, porque Él es la verdad y solamente la verdad nos puede hacer libres. Solamente en Él podemos ser libres de cualquier atadura que este mundo nos tenga. ¿Por qué hay miedo a la muerte? Porque no hay seguridad en la vida. Si tenemos seguridad en la vida, no tendremos miedo a la muerte, porque la vida es superior a la muerte. La vida venció a la muerte, Jesús venció a la muerte en su resurrección, y Él nos da esa victoria a todo aquel que en Él cree. Ahora entonces, ¿por qué estar triste? No hay razón, pero lo estamos porque estamos en una lucha constante entre la carne y el espíritu, entre el viejo hombre y el nuevo. Y esa lucha diaria la podemos vencer solamente en Cristo. En Cristo todo es posible. Es que Cristo lo necesitamos de principio a fin, siempre necesitamos a Cristo en nuestras vidas. No es solamente que hicimos una oración y ya. Y no es una oración, es convicción verdadera en Cristo Jesús. Es eso, creer en Jesucristo. El Señor no dijo, haz esta oración y serás salvo, sino dijo, cree en Él. El Señor dijo que creamos en Él. Creer en Él no es solamente decir yo creo en Él, no es solamente decirlo en palabras, sino en convicción, de corazón. Si creemos en Él, odiamos el pecado. El pecado ya no debe enseñorearse más en nosotros. Lo desechamos, sabemos que es horrible, asqueroso. Lo desechamos porque tenemos una nueva naturaleza. La naturaleza es algo muy importante. Es como un puerco. Un puerco se recrea en el pecado, le lo disfruta, se goza en el pecado, no le importa el pecado porque no hay un peso de pecado en él. Pero cuando el Señor nos hace una nueva criatura, es como que cambiamos de puerco a ser digamos, un cordero, un animal limpio. Un animal limpio cuando está cerca a la suciedad, como un gato, bueno, de pronto otro animal, cuando está cerca a esa suciedad, la detesta, se siente mal, se entristece. ¿Sí? La naturaleza. No es nuestra naturaleza estar en el pecado. Nuestra naturaleza está estar lejos del pecado. El pecado no está con nosotros porque nuestra naturaleza es diferente. En Cristo Jesús somos nuevas criaturas. Ya no podemos estar en el pecado y disfrutar, sino
alejados de ellos. El pecado entristece al creyente, el pecado lo corrompe, lo, le da tristeza, por lo tanto no podemos estar ahí en el pecado. El pecado hizo que David estuviera triste muchas noches por lo que había cometido, hasta que se arrepintió. El Señor lo restauró, hubo un proceso y el Señor lo restauró de nuevo. Entonces, es reconocer que nuestra naturaleza no es estar ahí en el pecado, sino estar en Cristo todos los días, buscarle en la santidad, en amor, luchar en contra del mal, con el bien, pelea con el bien el mal. Y el Señor nos fortalece con su armadura para poder luchar a diario, pero necesitamos primero reconocer a Cristo en nuestro corazón. Y Efesios 5 nos habla de esa nueva vida en Cristo también. La carta de Efesios capítulo 5 dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda impureza o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Tampoco digáis palabras deshonestas, ni necedades, ni groserías que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. Sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en todo bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviere mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa y sin mancha. Dios quiere una iglesia así. Dios quiere una iglesia así. Este es el corazón de Dios, esta es la voluntad de Dios, que la iglesia sea santa, sea sin mancha. Dios nos ha hecho posicionalmente santos. Ahora vivimos bajo esa posición. Estamos viviendo coherentemente a lo que somos en Cristo Jesús. Examinémonos a través de las Escrituras y hagamos los ajustes necesarios para ser agradables ante Dios en todo. Para terminar, vamos a leer Hebreos capítulo 13 y versículo 5.
sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. Pues Él dijo, no te desampararé, ni te dejaré. Así que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. El Señor es tu ayudador. En Él puedes confiar, no tener temor, estar contento con lo que tienes ahora, sea mucho, sea poco, igual las cosas de este mundo son superficiales, son como un espejismo, que uno puede verlo, pero realmente desaparece con el tiempo. No nos llevaremos nada de acá. Alguien decía, C.T. Studd dijo alguna vez, lo único que va a quedar en tu vida es aquello que tú, oh cristiano, hiciste para Cristo. ¿Qué obras quieres que queden? ¿Las que se van a quemar con el tiempo? ¿Las superficiales o las que hiciste para la vida eterna? Es una pregunta que quiero hacer. Recuerda, nueva vida en Cristo solamente se puede tener en Cristo. Oremos para terminar. Amado Señor, te damos muchas gracias por este día, por este tiempo. Te pido por cada una de las personas que está en este video, Señor, escuchándolo y viéndolo, para que tú seas guiando sus vidas. Si aún no te conocen, primeramente al arrepentimiento y fe en ti, en ese nuevo nacimiento que solo tú puedes dar. Si te conocen, para que se afiancen y se fortalezcan más en ti, en la nueva vida que tú ya les has dado, para poder vencer en cada área de sus vidas, en esas luchas diarias. Fortaléceles, confórtales, para, como estos reformadores como Jan Hus, John Wycliffe, defiendan la verdad, tu palabra, aun con su vida de ser necesario, Señor. Haz que nosotros seamos, Señor, fortalecidos en ti como personas, como hijos tuyos, firmes, que no nos dejemos llevar por la corriente de este sistema. Fortalécenos para poder estar firmes contra los ataques de Satanás y el sistema y nuestra propia carne. Ayúdanos y fortalécenos, Señor. Solo en ti podemos estar fortalecidos, y ahorita más en este tiempo que el mundo celebra algo llamado Halloween, Señor, mientras nosotros celebramos el día de la Biblia, Señor. Que tu iglesia, Señor, se levante, Señor, y deje de estar dormida, deje de quedarse quieta y se levante para anunciar tu palabra, anunciar la verdad, no solamente con su boca, sino con su testimonio, Señor. Guíanos a toda verdad, dirígenos nuestros corazones, Señor. Te lo pedimos y te agradecemos por este resto de noche. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Entonces terminamos. Si tienes alguna petición de oración, puedes dejárnosla ahí por escrito para estar orando también. Y nos veríamos entonces, si Dios lo permite, dentro de 15 días para continuar. Ya nos quedan solamente unos pocos temas, el bautismo, y al último vamos a hacer un pequeño recorderis de lo que vimos. Que Dios los bendiga.